que vamos esperando que se unan, voy a aprovechar a contarles algunas cosas que van a quedar acá en el video grabadas. Eh, Así vamos avanzando un poquito y no queda este espacio libre. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Bueno, mientras estaba diciendo que mientras que se van uniendo iba a ir contando algunas cosas de la preparación de la meditación que es tan bueno saber y que van a quedar acá de alguna manera en el video como para que ustedes puedan organizar cuando van a hacer una meditación en su casa. Y bueno, una de ellas es la música. Hoy yo elegí un mantra para que trabajemos. Hoy vamos a trabajar con el chakra de la garganta y elegí el mantra Om Mani Padme Hum para poder hacer esta meditación, y es un mantra que nos va a ayudar justamente a trabajar en la transformación de la energía de este centro, que es muy clave para nosotros porque es un centro que nos permite tomar decisiones. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos desde la energía de este centro. Entonces, cuando este centro no está en las condiciones en las que tiene que estar, lo que nos sucede es que empezamos a tener problemas a la hora de tomar decisiones. Empezamos a dudar y ese puede llegar a ser un gran problema en nuestro día a día. Es un chakra que se puede bloquear muy fácilmente, por lo tanto, para mí esta es una meditación muy clave, muy importante, porque si de alguna manera no trabajamos este centro, la energía termina quedando bloqueada a este nivel del campo energético, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante trabajarlo. ¿Qué más tengo para esta meditación? Bueno, yo siempre saumo, así que siempre tengo algún saumerio que nos permite de alguna forma cambiar las energías con la energía del fuego. Y en general también uso cristales, trabajo los cristales con geometrías, entonces preparo el espacio también con energías de cristales específicos que van a estar ayudándonos a mover la energía, ¿sí? Y aquí estoy bajando un poquito. Para que, digamos, de alguna manera empecemos a ir conectando con esta energía de este centro. Y de alguna manera podamos empezar a trabajarlo. Algunos puntos claves de este centro, el chakra garganta. ¿Cuál es el mantra del chakra garganta? Es entrega tu voluntad a la voluntad divina. Es el chakra que está conectado con las elecciones y con la voluntad. Por lo tanto, es un chakra para nosotros que digamos que nos ayuda a movernos, ¿sí? A movernos hacia adelante, a dejar atrás el pasado y movernos en el presente, ¿sí? Por eso decía que es el centro de las elecciones y, digamos, todos queremos tomar las mejores elecciones, y más allá del camino que nos toque elegir, siempre elegimos bien,
¿sí? Porque ya sea que consigamos lo que buscábamos, como que no se dé así y, digamos, lo que se dé es algo que por ahí nos parece o juzgamos como malo, ese camino es el que seguramente nos va a ayudar a aprender algo que no sabíamos, ¿sí? Así que es muy importante que, digamos, afinemos la energía en este centro y empecemos como a liberar todas las, yo diría, puede ser de dos tipos aquí muy fuertemente los problemas energéticos. Por un lado, los bloqueos que se dan, ¿sí? O sea, energías que se quedan bloqueadas en este centro, y también las aberturas energéticas que hacen que fácilmente ideas que, digamos, quieren entrar en nuestro campo entren a través de este centro y bloqueen nuestra forma de decidir. Hola Tori, ¿cómo estás? No sé qué pasó hoy, parece que Instagram no está avisando, porque dice que están avisando, pero pareciera que no. Igual yo hago el video y va a quedar grabado. Entonces, este centro es súper clave, ¿sí? Porque, digamos, si nosotros trabajamos la energía de este centro, vamos a ir de alguna forma alineando nuestras decisiones. Y tengan en cuenta que nosotros venimos subiendo la energía desde los centros más bajos, ¿sí? Y estamos liberando energías de bloqueos, y cuando llegamos al chakra del corazón, al chakra garganta, ¿sí? Que expandimos nuestro corazón, en este centro es que nos alineamos con lo que queremos en la vida, ¿sí? Es hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a mover, ¿sí? Entonces es muy, muy importante trabajar con esta energía de una forma fluida, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que este centro se alinee con energías de fluidez? Bueno, para poder fluir con este centro, algo que es muy, muy clave es la fe. Increíblemente, la energía que nosotros entregamos de confianza con lo que está sucediendo, ¿sí? De que todo lo que sucede es bueno para nosotros en algún punto, nos ayuda a avanzar, a no quedarnos, hola Mire, ¿cómo estás? A no quedarnos enganchados con el pasado, ¿sí? Entonces, este es el trabajo de este centro, que es fundamental, es trabajar para conectar con lo divino, ¿sí? Estamos subiendo la energía hacia lo divino, porque de esta forma, gracias, tomamos buenas decisiones. Decía que no sé si está avisando Instagram, porque, digamos, ahí entró poquita gente. Pero no importa, yo la voy a hacer igual, porque el que no puede entrar hoy o ahora la puede hacer más en otro momento, entonces la vamos a hacer igual, la meditación. Y estaba explicando un poquito las características de este chakra que ya quedan acá grabadas. Bueno, decía, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a alinear este centro, lo vamos a limpiar y vamos a conectar con la energía de fe, ¿sí? En creer que todo lo que nos sucede es por algo que nos lleva a beneficiarnos, ¿sí? Y no a sentirnos mal, a veces nos pasan cosas malas y nosotros, al hacer juicios, ¿les pasan a ustedes? ¿Te pasa? ¿No? Que de repente te pasa algo que es muy malo y lo juzgamos y nos enojamos y, digamos, peleamos contra eso. Y
digamos, de alguna forma lo que sucede en este centro es que empieza a bloquearse, ¿sí? Y al ser un centro muy sensitivo, cuando este centro se bloquea, nos cuesta sacar para afuera lo que queremos decir, ¿sí? Nos empezamos a callar, ¿sí? Y entonces eso nos va limitando a la hora de movernos en la vida. Es todo un aprendizaje para mí el de este centro. Es un centro que en particular yo con mi experiencia de docencia he tenido que trabajar mucho, he tenido que limpiar mucho, muy seguido. ¿Sí? Yo salía a dar clase y trabajaba la limpieza de este centro porque muchas veces se me cerraba. Es como si de repente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la energía de la expresión, es muy recomendable siempre estar limpiándolo, al menos hasta que empezamos como a liberar las energías más pesadas y entonces ya, bueno, uno puede ir como fluyendo. Pero si usás mucho este centro, mi recomendación es hacer un trabajo de limpieza energética continua. Además, tengan en cuenta, creo que ya lo dije en alguna otra meditación, que el chakra de la garganta es la zona del cuerpo que tiene menos masa física. Esta zona no tenemos mucho cuerpo físico, o sea que acá está la energía, ¿sí? Pero no hay cuerpo que sostenga esa energía. Y todo pasa por este centro. Entonces, toca muchos puntos energéticos. Por eso es que puede que se cierre, puede que, digamos, nosotros nos enfermamos o tenemos problemas en este centro justamente por este motivo, porque, digamos, es muy sensible, es un centro muy sensible. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieras saber? Hola, Valen. ¿Alguna pregunta? ¿O empezamos a meditar? Bueno, empezamos a meditar. ¿Les parece? Pueden empezar respirando. Vamos aquietando la energía a medida que respiramos. Y vamos a invocar. Al Ser Supremo, a nuestros maestros espirituales, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, energías siempre luminosas, bondadosas, que nos acompañan. Y ahí vamos a llamar a la energía de las hadas. Vamos a llamar a la energía del arcángel Metatrón. Y vamos a conectar muy fuertemente. Hola, Hamilton.
Vamos a conectar muy fuertemente con nuestro espíritu, la energía espiritual, nuestra alma, y nuestro yo, el que está aquí en el nivel de la tierra, ¿sí? Este que somos aquí a nivel físico, nosotros somos un ser que también siente, ¿sí?, todas las energías. Bueno, vamos a empezar. Vamos a imaginarnos hoy también en el centro de la Tierra, como si nosotros fuéramos un ser en chiquitito. Vamos a ir al centro de la Tierra. Vamos a sentir la energía que hay ahí, en ese lugar, en el centro de la Tierra. Vamos a sentir a la Tierra, su corazón, su forma de expresarse. Vamos a escuchar el mensaje que la Tierra tiene para darnos a cada uno de nosotros. Hoy, como estamos trabajando este centro, vamos a permitir conectar con la expresión, ¿sí?, la comunicación. Entonces, vamos a escuchar algo que nos quiera decir la Tierra. Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una canción. Vamos a sentir la energía de lo que la Tierra nos quiere decir. Y ahora vamos a, con este mensaje, a ir subiendo por el canal de luz hasta nuestro chakra raíz. Este mensaje que la Tierra nos dijo lo vamos a transmitir a todos nuestros centros. Conectamos con nuestro chakra raíz, permitimos que ese centro se limpie, reciba el mensaje y se expanda. Vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestro chakra sacro y vamos a elevar la energía hasta ese centro, permitir que se limpie cualquier energía que está bloqueando el centro, que reciba el mensaje de la Tierra
y que se expanda. Así vamos a seguir subiendo hasta el plexo solar. Vamos a permitirle al plexo que libere cualquier energía negativa o densa. Vamos a permitirle a este yo ser un poquito más yo y menos lo que le dijeron que tenía que ser. Este centro va a recibir el mensaje de la Tierra. Y vamos a permitir que se expanda. Pueden ir sintiendo cuando vamos pasando por los centros distintos movimientos de la energía. Ahora vamos a ir a nuestro corazón. Vamos a permitir que la energía limpie cualquier bloqueo o energía pesada que haya en nuestro corazón, cualquier tristeza. Que llegue el mensaje de la Tierra a nuestro corazón y que se expanda. Vamos a pedirle que siga subiendo la energía a nuestro chakra garganta. Le vamos a permitir que libere cualquier energía negativa, bloqueo que haya, que reciba el mensaje de la Tierra y que se expanda. ¿Cómo lo sienten este centro? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bloqueado? ¿Está muy chiquito? ¿Está grande? Vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestro chakra del tercer ojo y Ajna. Vamos a permitir que libere cualquier energía que esté bloqueándonos, que reciba el mensaje de la Tierra y que se expanda. Hola Elena, vamos a seguir subiendo. Chakra corona. Vamos a permitir que la energía limpie este centro, nos permita conectar con el nivel espiritual, que reciba el mensaje de la Tierra y que se expanda. Vamos a seguir subiendo. Hay un chakra por aquí arriba que es el estrella del alma. Vamos a permitirle a la energía que entre por este chakra. Limpie cualquier densidad que esté lista para ser liberada.
reciba el mensaje de la tierra y que se expanda. Puede que sientan en todo su campo una expansión. Y vamos a dejar que la energía siga subiendo. Vamos a ir al centro de la fuente divina. Y ahí, en el centro de la fuente, conectados con nuestra esencia primordial, vamos a recibir un mensaje. ¿Qué te dice tu esencia? ¿Qué mensaje tiene la fuente para vos? Guárdate este mensaje en tu corazón. Hola Noé, hola Silvia. Y ahora que ya estamos conectados, para los que llegaron después y quieren hacer la meditación, la pueden hacer después, pero también si quieren acompañar, conecten con el centro de la tierra y con la fuente. ¿Sí? Imaginen esas dos conexiones. Y vamos a ir a nuestro chakra garganta. Y ahora pregúntenle a este chakra garganta que escuchó estos dos mensajes. Si estos dos mensajes, recibimos un mensaje de la tierra y un mensaje de nuestra esencia en la fuente, si se conectan esos mensajes. Si tienen que ver con algo que necesitamos mucho cumplir ahora. Hola. ¿Sí? Pregúntenle si se conectan. ¿Sí? Y ahora en nuestro chakra garganta, estamos acá intentando comprender esta energía. ¿Cómo se siente este chakra? ¿Tienen alguna molestia, incomodidad? Yo, por ejemplo, estoy sintiendo como unos pinchacitos así en la garganta en este momento. Tal vez es que se está activando también, ¿no? Porque estamos concentrándonos en este centro. ¿Cómo sienten? ¿Sienten que les falta energía? ¿Que les sobra? A veces hablamos de más, a veces nos callamos de más. A veces juzgamos demasiado, criticamos o nos criticamos, nos juzgamos, nos culpamos. Y este centro participa en estos movimientos, estas decisiones que hacemos
de forma consciente o inconsciente. No lo hace para hacernos mal, ¿no? Esta energía siempre busca protegernos, pero a veces hay miedos guardados que de alguna forma nos impiden la expresión o nos genera miedo el expresarnos. Hola, Lous. ¿No? Entonces, ¿cómo estamos con este centro? Seguí sintiéndolo. Cuando tomas decisiones, ¿las tomas por miedo o con confianza? A medida que vamos identificando estas energías las vamos a poder ir soltando, ¿sí? Por eso las preguntas. Cuando nosotros estamos conectados con nuestra esencia, dejamos el miedo y nos conectamos con esa energía de fe. Entonces elegimos desde la fe, desde la confianza en nosotros mismos. Te invito a sentir esta energía de autoconfianza en este centro. Es un centro que está muy conectado con la autoestima. Si nosotros nos estamos criticando, tenemos mucha energía de miedo en este centro, lo que sucede es que nuestra autoestima se ve debilitada. Entonces, permitimos que todas estas energías, de todos esos juicios, críticas, emociones de miedo, del tipo que sean liberadas. Podemos incluso agarrarlas con las manos, ¿sí? Y elevarlas. Recuerden que nuestro espíritu nos está acompañando. Entonces vamos entregando todas estas energías. Si vas elevando con las manos, vas a sentir tal vez o pinchacitos en las manos o peso, ¿sí? Subilo. También vas a sentir cuando se descarga. Mientras que hacemos esto, le vamos a pedir a nuestro corazón que conecte fuertemente con la energía de nuestro centro de la garganta, que nos dé esa energía de amor que Él ya expandió en su campo para rendirnos. ¿A qué nos rendimos? Nos rendimos al amor. Soltamos todos los miedos y permitimos que la energía del amor que está en nuestro corazón fluya
a nuestra expresión, en la comunicación, en la forma en la que decimos las cosas, en la forma en la que interpretamos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Empezamos a tener fe de que todo lo que sucede es para nuestro bien, que todo nos va a llevar a un lugar mejor que el anterior. Pueden repetir conmigo: que se haga la voluntad divina y no la mía, la voluntad divina. Otra vez: que se haga la voluntad divina y no la mía, la voluntad divina. Que se haga la voluntad divina y no la mía, la voluntad divina. Y sientan cómo incluso pueden sentir que sale un peso de la espalda, ¿sí?, que venimos por ahí llevando. El centro está muy conectado a la columna también. Permitimos que se libere este peso de la espalda y le decimos sí, sí, nos rendimos a la voluntad divina, porque sabe más que nosotros. Tengan en cuenta que somos nosotros a un nivel más alto también. La voluntad divina somos nosotros, pero a otro nivel, ¿sí?, en un punto. Entonces nos rendimos a ese que somos, que sabe mucho más que nosotros que estamos acá. Y sentí como en este acto lo que se empieza a ordenar es tu corazón y tu mente. Se empiezan a alinear energéticamente. Damos permiso a esa alineación. Y pueden sentir cómo se libera esta sensación que podríamos tener de bloqueo, de molestia o de dolor en nuestro centro chakra garganta. Respirá. Y ahora sí tenemos en orden esta energía, ¿sí? ¿Cómo sintieron? Hola Rosana, ¿cómo sintieron la meditación? Cuento un poquito qué sentí yo. Yo sentía unos pinchacitos, ¿sí?, en mi garganta, ¿sí? Y a medida que nosotros fuimos haciendo esta conexión, ¿sí?, eso se fue liberando y soltando, ¿sí? También, como les contaba en la meditación, sentí una como liberación de una energía en la espalda, en esta zona. Es una zona muy sensible, la del cuello y la espalda. Por eso generalmente nos contracturamos en esta zona. Bueno, sentí una fuerte liberación de esa energía.
bueno, muy lindos mensajes de la tierra y de la fuente. Y en este momento estoy como con mucha paz, ¿sí? Siempre cuando nosotros movemos energías, liberamos energías, nos vamos a sentir descomprimidos y entra una energía de paz, porque el amor trae una energía de paz que es muy potente, es muy linda, ¿sí? Así que muy agradecida por toda la energía que bajó, que fue muchísima, muchísima. Vamos a agradecer. ¿Quieren agradecer? Vamos a agradecer. Al Ser Supremo, a nuestros maestros espirituales, a nuestros guías, a nuestro ser superior, a nuestra alma, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan en la meditación. A la energía de las hadas que estuvieron aquí iluminando, a la energía de Metatrón, una energía que nos ayudó a ordenar el campo. A nuestro espíritu, que está más que feliz con esta sanación, porque nos permite desarrollar nuestro poder creador en la tierra. Cuando descomprimimos este chakra, nos ayuda mucho a crear desde la expresión. A nuestra alma, que está súper agradecida de cada paso que damos para sanar, y a nuestro yo, aquí en la tierra, que bueno, tiene la tarea de trabajar esta sanación para avanzar en su evolución espiritual. Así que muy agradecidos también a nuestro yo de aquí de la tierra, con este cuerpo, con esta forma que nos tocó, que elegimos, ¿sí? Y que va trascendiendo cada experiencia. Bueno, espero que les haya resultado en una muy linda meditación. No me sorprende que igual hubiera menos gente en esta sanación, pero es muy importante hacerla, así que los animo a hacer esta meditación seguido. O sea, hay que hacer todas e ir subiendo centro por centro, pero esta es muy importante cuando nosotros ya expandimos el corazón, ¿sí? Entonces, bueno, va a quedar grabada para los que entraron después y digamos, prefirieron no seguirla y la pueden hacer después, o para los que no la pudieron ver, ¿sí? Así que bueno, los invito, los animo a sanar mucho este chakra. Es muy importante, más en este momento, con las condiciones que hay en el contexto, sanar esta zona del campo energético, ¿sí? Así que please, háganla. Si la semana que viene meditamos, que tengo que ver si, digamos, puedo meditar. Si meditamos, vamos a hacer el chakra Ajna,
O sea, vamos a trabajar con la energía de la mente específicamente y, digamos, es súper importante trabajar este centro para despejarlo. Sí, hay muchas energías que nos bloquean a nivel mental. Y entonces recomiendo mucho que, hola Male, estábamos terminando la meditación y estoy acá un poquito recomendando que la hagan. Recomiendo mucho que hagan la meditación de la semana que viene, donde vamos a trabajar la energía mental, ¿sí? Que está muy buena para digamos, descomprimir energías complejas que hay a nivel de este centro, ¿sí? No nos damos cuenta que tenemos mucha energía acumulada de pensamientos y demás que nos bloquean en nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Así que bueno, los invito a todos a hacer esta meditación. Es fundamental porque si no la energía nunca llega al cerebro, ¿viste? Cuando uno medio en chiste dice no le llega el agua al tanque, bueno, si vos no descomprimís este centro no te llega la energía al cerebro, ¿sí? Entonces este centro es muy importante descomprimirlo para poder despejar energías mentales. Así que mi doble, triple recomendación de hacer, liberar con esta meditación, con otra que a ustedes les guste, hacerla, ¿sí? Les mando un abrazo enorme, enorme, que tengan, mañana tenemos luna llena, ¿sí? Así que también esa era otra de las intenciones de hacer la meditación hoy, era preparar nuestra energía para la luna llena de mañana. Ustedes pueden meditar mañana, hacer cualquier meditación de luna llena, ¿sí? Incluso alguna de las que nosotros hicimos, hay 2 meditaciones que hicimos en luna llena. Recomiendo mucho, si yo puedo mañana meditamos también, pero si no puedo meditar mañana, de todas formas recomiendo mucho meditar mañana. Hola Diego, ya me estoy yendo. Pero esta meditación es para hacer antes de la luna llena, por eso la hice hoy, ¿sí? Y si puedo mañana hacemos otra, ¿sí? Les mando un gran abrazo a quienes estuvieron, a quienes se quedaron y a quienes la hagan más adelante, pues sé que la van a hacer. La voy a subir a YouTube, así que queda subida esta meditación hermosa también ahí para todos. Abrazo, que tengan una hermosa noche de martes.